otra vez a mi canal, El Refugio de las Flores. Antes de todo, feliz año, feliz 2026, que sé que estaréis viendo esto ya pues en primavera, pero yo os felicito el año. Esta semana ya estamos en la semana 5 del Camino del Artista, en la que se trata el tema de recuperar el sentido de la posibilidad y darnos cuenta de la cantidad inmensa de límites que tenemos y que nos ponemos a nosotros mismos en cuanto a creatividad, forma de ser, forma de vivir, que están muy normalizados y hasta que no empiezas a rascar la superficie de estas pequeñas creencias y te das cuenta que detrás hay algo mucho más grande, pues no, tú sigues con tu vida normal y parece que no hay nada sano. Lo primero ya que nos plantea es una pregunta que da bastante, por lo menos a mí, me toca bastante de cerca, que es, te cuestionas si vale la pena seguir estando bloqueado. Es decir, que si tu vida sin creatividad, sin expresión, es más bonita o se siente mejor que la posibilidad de tener una vida creativa, alineada y más real. Y claro, a mí esta pregunta, si me la hubieran hecho en otro momento, hace un año o dos, no sabría ni que estaba bloqueada. O sea, hubiera dicho, no, mi vida es mía, todo lo hago por mí, cuando no era cierto. Entonces, ahora ya cuando me han hecho esta pregunta, no me ha detonado igual que si me lo hubieran preguntado a principios de 2025, pero sigue ahí en mi vida como un recordatorio de que es importante escoger nuestra vida, escoger lo que nos gusta y ser dueños de nuestra vida y nuestra realidad. Porque si no acabas haciendo lo que los demás esperan de ti y eres simplemente una versión apagada y incompleta de ti misma. En cuanto a límites, tenemos muchísimos límites mentales y límites en cuanto a... Bueno, es que esto ya ha llegado a mi tope de cosas buenas que pueden pasarme. Ya tengo, yo qué sé, el sueldo X, la casa X, la familia o los bienes materiales X. Yo ya lo tengo todo y ya no me pueden pasar cosas buenas y estás como anticipándote y esperando a cosas malas. Cuando realmente, cuando observas la vida y la creatividad desde un punto espiritual, tú sabes que la fuente, Dios, el universo, el término con el que más te identifiques es ilimitado. O sea, es una fuente ilimitada e incluso la ciencia te lo podría decir con una de sus grandes frases que ya te enseñan desde pequeñito, que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. O sea, hay una fuente circular y ilimitada de energía, de recursos, de todo lo que forma parte de nuestra vida. Entonces, claro, si tú empiezas a pensar y a cambiar tu mentalidad de, bueno, esto es a lo máximo a lo que puedo aspirar de cosas bonitas o cosas buenas, se me acaba aquí el chollo y ya todo lo que puedo esperar es algo malo, tienes una creencia súper limitante que te cohíbe y tú mismo te prohíbes ser feliz o sentirte más pleno, porque ya has hecho lo que se suponía que tenías que hacer, ya has llegado donde te dicen que puedes llegar y ya está. Y queda pues esperar a que se acabe. Otra cosa que leyendo lo que comentaba esta semana, me ha resaltado el tema de la impaciencia, de querer decir, bueno, yo me sano y me sano ya y todo está bien, y si pido algo al universo de decir, me voy a creer esto y voy a pedir algo, pues me lo tienen que haber dado para ayer, cuando realmente esto funciona de otra manera. Funciona como un trabajo en equipo y entender que la evolución requiere tiempo y que es un proceso gradual hasta que llega un día que te despiertas y te das cuenta que tienes todo lo que querías y estás como en el punto que has manifestado, que has deseado, y que tienes que poner de tu parte. El universo entrega si tú das también. Ya otra semana lo comentaba, que no sé si lo mencioné. Si estés haciendo el curso conmigo, pues lo habréis leído, que si tú das una,
y haces una cosa, el universo te da 2 o incluso 3. Es decir, tú tienes que poner de tu parte y el universo ya se encargará de que las demás cosas se alineen y sigan su curso. Y con esto se confirma el hecho de que cuando estás en el camino correcto, todo se alinea. Porque muchas veces nos mantenemos en un camino o en una situación que no nos hace bien, nos limita, nos hiere, nos hace sentir pequeños, porque pensamos que no podemos aspirar a nada mejor. Y cuando tomamos la decisión difícil de salir de este entorno o despedirse de esa persona, lo que sea, que yo lo he vivido en mis carnes, ya lo explicaré más adelante en otro vídeo, pero cuando sales de ahí te das cuenta que tú no eres el problema, sino que no estás en el sitio correcto y que las demás cosas se alinean rapidísimo y incluso alineaciones que no te esperarías nunca, pero que pasan y te permiten estar mucho mejor y ser tú, y ser fiel a quien eres y decir tu verdad. Esto de ser nosotros y decir nuestra verdad, en el libro la autora se refiere a dependencia espiritual, aunque yo prefiero llamarlo confianza espiritual, porque cuando confías en el espíritu o confías en esta espiritualidad de que no estás solo, estás sostenido, que si tú pones de tu parte recibirás a cambio, que no hay límites en cuanto a lo que puedes recibir, en cuanto a lo bueno que puedes recibir, confías mucho más en ti, confías en la vida y eres más libre de ser quien eres, porque no piensas que por ser de determinada manera te va a limitar o te va a crear problemas. Y con las morning pages, que ya llevo más de 30 días haciéndolas, que me encantan, o sea, es mi momento del día, sí o sí, aparte de la cita del artista, que es mi momento de la semana, pero mi momento del día de las morning pages nos muestra que todo es transitorio, que las emociones, las creencias, los pensamientos, las sensaciones cambian, y al entender este cambio y que la vida no es rigidez, podemos adoptar una actitud de flexibilidad con nosotros mismos y sentirnos mucho más libres de expresarnos y de probar, de tomarnos la vida como una aventura, de ir haciendo pequeñas pruebas, pequeños experimentos, pequeñas mini aventuras y volver a encontrar el disfrute y la ilusión. Para mí la cita del artista de esta semana ha sido basándome en lo que dice que es como el retiro del artista, como artista querer tener tiempos a solas y retirarte para ti, pues es lo que hice. Me fui a uno de mis sitios favoritos, que es Materia, y seguro que ya habéis visto un montón de imágenes en mis vídeos, porque me encanta ir, es un lugar seguro. Pues me fui a tener tiempo conmigo misma, escribir una carta para la Nuria de las Navidades de 2026 y organizarme en cuanto a todos los proyectos que tengo entre manos, dedicándome tiempo para mí, en el que nadie me pedía nada, era yo conmigo misma, en un sitio tranquilo y pudiendo estar con mis pensamientos, con mis sensaciones y atenderme solo a mí. Porque, ya linkándolo con otro concepto, la trampa de la virtud es esto que te dicen: ¡wow, qué bueno eres! Que me encanta, siempre estás disponible, tal, ¿sabes? Esta imagen de la persona buena y sobre todo la mujer buena es la que siempre dice sí a todo, siempre está dispuesta, siempre está presente, la llamas y está ahí. Este concepto es una trampa, porque por el hecho de ser buena te crees que tienes que olvidarte de ti misma y tienes que perderte en los demás, y esto es literalmente veneno para el artista, veneno para nosotros, veneno para el alma, porque vas dando a los demás de una taza vacía, o sea, y te estás llevando a tal límite que te conviertes en un autómata. Y esto lo he vivido, de pensar que tengo que hacer todo lo que se espera y que tengo que estar para todo el mundo, pero que yo no puedo tener tiempo para mí, y al final acabas siendo un zombie, un autómata, no te cuestionas nada, tu cuerpo va solo, pero tú estás perdido allí, estás en un limbo,
no tienes ilusión por nada y subsistes. Y esto es una trampa en toda regla. Y esto, hay que darse cuenta, genera mucha resistencia con el entorno. Porque si el entorno se ha acostumbrado a que qué buena eres y yo hago cualquier cosa y está a mi disposición, a la que empiezas a poner límites, el entorno se revela y se enfada contigo. Pero lo mejor para ti, lo mejor para tu artista, es cortar este entorno y priorizarte y estar a solas. Poder disfrutar de tiempo de calidad contigo mismo. Y ya está. Y el entorno se va a tener que adaptar o incluso habrá que cambiar el entorno. Porque lo importante es estar bien uno, porque si no estamos bien tampoco podemos velar por los demás y cuidar a los demás tampoco. Para salir de esta trampa de la virtud es darse permiso para ser nosotros mismos, para disfrutar, para divertirnos, para reírnos, para experimentar, para probar y dejar de ser la persona perfecta o la persona que nunca tiene un no. Al desear cosas y permitirnos desear cosas y plantearnos pues qué me apetece hacer a mí, no qué le apetece hacer a mi amigo, a mi pareja, a mi madre, a mi padre, a mis hermanos, sino qué me apetece hacer a mí, por muy loco que sea. Porque si ya lo identificamos, ya estamos más cerca de poderlo conseguir o de poderlo probar. Y de esta forma manifestamos y proyectamos otro tipo de vida, una vida más libre, más auténtica y más nuestra. Que al final, aparte de la parte creativa y de crear proyectos, yo qué sé, pintar un cuadro, escribir un libro, montar un estudio de cerámica, creo que lo más importante que me estoy llevando del curso es entender que tengo permiso para ser yo misma y que mi vida me la escojo yo, me la apunto yo, soy arquitecta de mi propia vida y que al ser yo arquitecta de mi vida, el universo también va a corresponderme y va a traer a mi vida todo eso que resuena conmigo. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que tengáis una bonita semana y nos vemos la semana que viene. Un beso. Si te ha gustado el vídeo, no te olvides de darle like y suscribirte a mi canal.